copia de la palabra de Dios. Lucas, capítulo 6, por favor. Nuestro texto, versículo a versículo, domingo a domingo. Lucas, capítulo 6, versículo 37. Dice así: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni en las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno de buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El tema de esta mañana, del juicio humano a los frutos del árbol, una reflexión. En este pasaje del versículo 37 al 45, ¿de qué se trata? En una oración. Lucas quiso mostrar la misericordia y la justicia de Dios, que Dios es justo y Dios es misericordioso. Sabiendo eso, ¿qué espera el Señor de sus discípulos, de los heraldos del reino, que reflejen su carácter en sus relaciones con los demás? Por tanto, Jesús nos enseña en esta mañana dos principios que los heraldos del reino de Dios deben, no es opcional, deben mostrar en sus relaciones con los demás. En primer lugar, debe evitar el juicio hipócrita, versículo 37 al 42. Y en segundo lugar, deben observar, escúcheme bien, deben observar el huerto de nuestro corazón, del versículo 43 al 45. Y para eso oramos, invocamos al Santo Dios, Espíritu Santo, que nos ayude esta mañana a entender y a predicar la palabra de Dios. Señor, grandísimas bendiciones hemos recibido de ti esta mañana, porque nos permites estar en tu casa y tenemos el privilegio de ver la verdad, de aprender un texto tal el sentido como tú quisiste que se enseñara. Necesitamos tu ayuda para entenderlo y para aplicarlo. También para ser humilde y entender en qué áreas tú me muestras esta mañana que deben ser cambiadas, no camufladas, sino transformadas. Y solo por medio de tu palabra lo podemos ver y entender y obedecer. Úsame, Espíritu Santo, Dios Santo, úsame esta mañana con el poder tuyo para predicar tu palabra y para que ellos puedan entender y que esta palabra no entre en sacos rotos, sino que den fruto. Te lo suplico, Señor, úsame esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿En qué contexto estamos? Bueno, ¿qué está pasando en este momento? Bueno, Jesús está enseñando el Sermón del Monte, está frente a sus apóstoles, también frente a gente que se ha inscrito a la universidad de Dios, sus discípulos, y también está otro grupo de personas, que curiosos. Jesús está enseñándole a ellos sobre la ética del reino de Dios, sobre las reglas de la vida del reino. ¿En qué año estamos del ministerio de Jesús? Estamos en el primer año. Empieza la fama, empiezan las multitudes a llegar. Esta parte del Sermón del Monte, que también lo predica Mateo en el capítulo del 5 al 7. Lucas lo condensa. Y bueno, ¿quiénes son los personajes del texto? Bueno, está Jesús, apóstoles, como les decía, y la multitud de todo tipo,
Principalmente habían judíos, habían fariseos y otros líderes religiosos. La marca fundamental y esencial de un discípulo, como hemos estudiado estas semanas, que lo identifica es el amor. Como Pablo mismo dijo en Corintios, puedo tener muchos dones, talentos, habilidades, puedo cantar, puedo tocar, puedo predicar, pero si no tienes amor, no tienes nada, porque el amor es Dios. Una marca fundamental de un discípulo de Jesús, del heraldo, de ser un heraldo, es el amor. Y Cristo instruye a sus seguidores para que muestren amor de una manera contraria a lo que el mundo espera. Hoy hemos aprendido en estas semanas, y lo que hemos leído del versículo 27 al 36, que los creyentes, solo los que son parte del reino de Dios, pueden amar a sus enemigos y devolver el mal con el bien. Por cierto, ¿sabe quién es el único país en el mundo que cuando hay terremotos, crisis, guerra, manda ayuda comunitaria? El único es Israel, cumpliendo lo que la Biblia dice. Estos principios demuestran que los discípulos de Jesús deben vivir según los principios del reino de Dios y no los principios del mundo. Mostrar amor también incluye no ser severo ni juzgar a los demás. Y eso es precisamente lo que vamos a pasar a explicar en el punto número 1, el juicio hipócrita. Dice así Lucas 6:37. Inicia con un negativo. No juzguéis. Otra traducción, no seáis duro con alguien. No seréis juzgado. No juzguéis y no seréis juzgados. No serán también duros con ustedes. No condenéis, no acuse de culpable, no ponga un veredicto final. Somos llamados a juzgar, pero ninguno aquí son el juez para poner la sentencia final. Eso le toca a Dios. No juzguéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Seréis absueltos. Cristo culmina con esa sección de su sermón dando 4 mandamientos. 2 positivos y 2 negativos. Los 2 negativos son: no juzgues y no condenes. Los 2 positivos: perdona y dad. Son 2 mandamientos. 2 positivos, 2 negativos. Versículos 37 y 36. Obedecen, que se deben obedecer. No son optativos. Llevan el propósito definitivo de amar a los demás con el amor del reino. Vénganos tu reino. El reino de Dios empieza aquí con nosotros. El primer mandamiento: no juzguéis y no seréis juzgados. ¿Qué quiere decir? Este mandamiento no me está enseñando, y escúcheme bien, ahí es donde a veces caemos en un error. Este mandamiento no me está enseñando que no puedo juzgar el estado espiritual de una persona. No, yo no me meto en eso, le toca al pastor, yo no levanto la mano. Dios nunca nos mandó a que no podemos juzgar. En muchas ocasiones los que no juzgan, dicen eso, es porque tienen un pecado y no quieren que también se lo señalen a ellos. Este mandamiento no me está enseñando que no puedo juzgar el estado espiritual de una persona y confrontar su pecado. Pues pensar así es pecado, es contrario a las Escrituras. Un ejemplo, Lucas 17:3. Mirad por vosotros mismos, y vea el adjetivo o sustantivo como lo marca. Si tu hermano pecare contra ti, tu hermano, repréndele. No dice el pastor, no dice Carolina, no, usted le toca también ese trabajo. El trabajo sucio no me toca solo a mí, ni a mi esposa, a usted también. Si tu hermano peca contra ti, repréndele, amonéstalo, y si se arrepintiere, perdónale. Dios nos manda también a sacar los pecados, o mejor dicho, los pescados malos de la iglesia. Véalo en 1 Corintios 5:5. El tal se ha entregado a Satanás, por aquellos que no creen en el diablo, así mismo Pablo lo menciona, y Cristo, para destrucción de la carne. Hay que entregarlo.
La iglesia, Dios manda a juzgar. Si no se arrepienten, persisten en pecar, la iglesia tiene que entregarlos a Satanás. Primera Timoteo 5:20, a los que persisten, que también un sinónimo es a los que continúan en pecar, repréndeles, corrígeles delante de todos. Pastor, ¿por qué da tal ejemplo? Repréndeles delante de todos. Diga cómo son las cosas, póngale nombre y apellido. Pablo no usó nombres y apellidos. Lo dijo. A las hermanas está, cálmense ya, dejen de hacer divisiones. Aquellos, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Segunda de Juan 10 dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, que es solo una, me gusta todo, pero esto no, la doctrina es una fe. No le recibas en casa, un imperativo, no es opcional, ni le digas bienvenido. Cuando hablas con alguien, piensas que es hermano, lo tratas como hermano. Pero en el momento que tú detectas algo que no está en la escritura, ya no se convierte en tu hermano, se convierte en un candidato al evangelismo. Versículo 37 en la parte A, no juzguéis y no seréis juzgados. Es un mandamiento que significa que los cristianos deben evaluar, discernir entre el bien y el mal. Es algo de los problemas más grandes que hay ahora en la iglesia, el discernimiento. A los evangélicos hay que evangelizarlos, ni siquiera manejan bien la doctrina. Es más, los cristianos tienen la orden de discernir a fin de ser, como dice Mateo 10:16, prudentes como serpientes, pero sencillos como palomas. Eso sí, se refiere no juzgar. Escúcheme bien, no juzgar de manera hipócrita o egoísta. Eso sí. Jesús advierte contra el juicio superficial y condenatorio que no tiene en cuenta la misericordia y la gracia de Dios. No se olvide de eso. La segunda orden es no condenéis y no seréis condenados. Este mandamiento complementa al primero, pues señala que condenar a otros sin misericordia, sin reconocer nuestra propia necesidad de perdón, es contrario al espíritu del evangelio. La condenación aquí se refiere a una actitud de dureza y falta de comprensión, de compasión. Se nos ha mandado a juzgar, pero recuerde una cosa, solo Dios es el juez, es el que pone la sentencia. Nosotros pensamos, nos creemos a veces jueces, nos ponemos la túnica de juez y decimos, no, eso le pasa por hacer eso se lo merece. No, eso le toca a Dios. Nosotros no ponemos la sentencia final. Si somos llamados a juzgar en sentido de evaluar, somos llamados de enfrentar al hermano o la hermana cuando están en un pecado. Ese es trabajo nuestro. Hipócrita es saber que alguien está mal y me quedo callado. Pues Dios le puso a usted para que usted hable con esa persona y le diga, usted está mal, hermana y hermano, arrepiéntase, mida sus palabras. ¿Tienes un problema con alguien? Vaya enfréntelo. Yo no gano con nada que usted me dé esa información. Vaya usted y háblele con la persona. Si alguien ha pecado contra ti, vaya y búsquelo. El tercer mandamiento o mandato es perdonad y seréis perdonados. El perdón es un reflejo del carácter de Dios. ¿Vio eso? Carácter de Dios. Los salvos tienen el carácter de Dios. Se parecen a Dios. Los cristianos están llamados a perdonar a los demás como Dios los ha perdonado a ellos. Los heraldos del reino, y eso, hermanos, no lo puede olvidar. Los heraldos del reino nunca se parecen más a su Padre Celestial que cuando perdonan a otros. Ahí se parecen. Para que alguien pueda perdonar a un enemigo, a alguien que le ha lastimado, que le ha herido, que le ha fallado en sus promesas en un altar, solo el amor de Dios puede perdonar. Los heraldos del reino nunca se parecen más a su Padre Celestial que cuando perdonan. Ve a Esteban, un diácono en Hechos,
Un diácono, y no cualquier diácono. Era un diácono que hacía maravillas, milagros y señales. Y predicaba. ¿Dónde dice que hacía milagros, señales y prodigios? Hechos 6:8. Y dice en Hechos 7:59. Y apedreaban a Esteban mientras él oraba, invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, no dice que murió, durmió. Interesante. El punto 4 sobre el último mandato es: dad y se os dará. Este mandamiento es una llamada a la generosidad. La promesa de que se os dará no se refiere necesariamente a las bendiciones materiales, sino a las bendiciones espirituales. Dios recompensa abundantemente a quienes dan con un corazón sincero y desinteresado. Esto solo lo puede hacer alguien que pertenece al reino de Dios. Porque una persona que no tiene a Cristo, en vez de estudiar teología, su doctrina es miología. Mío, todo es mío. Ve la iglesia como una fuente donde me puedo aprovechar. Un lugar donde nada más vengo a recibir, pero no dar. Pero la misma estructura del culto enseña que venimos a dar. La música es alabanza a Dios, dar a Él. Las ofrendas es darle a Él. Nuestra asistencia, nuestra ropa es para darle a Él. La predicación es para hablar de Él. No tiene que ver con nosotros. En muchos lugares toman a Jesús, que el Jesús de la Biblia se parezca a mí, que Él sea gran empresario, un gran vendedor, un gran constructor, que yo pueda tener abundancias y riquezas. Ese es un Jesús humanista. No es el Jesús de las Escrituras. Dad y os dará solo puede ser de alguien que tiene un corazón convertido. Dice el versículo 38, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. ¿Qué significa medida buena, apretada, remecida y rebosando? Que Dios recompensa abundantemente a quienes dan con un corazón sincero y desinteresado, porque es muy fácil amar a los que me aman. Es muy fácil darle a alguien algo porque me hizo un favor. Es muy fácil compartir con los que me caen bien, pero no con los que no son tan agradables o afines a mí. Eso es algo que solo un heraldo del reino puede hacer. Es dar en abundancia. Es dar en vuestro regazo, dice. Da Dios dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. ¿Qué quiere decir eso? Se refiere a la práctica antigua de usar el pliegue de la túnica. Los judíos con su túnica larga toma la túnica gruesa, la levantas y ahí echas tantas cosas que vas caminando con la túnica, rebosando, llevando tanto que se te cae, desbordas de tanto que recogiste, que llevas. Es tanto la bendición que Dios nos da que desborda, que no me cabe ni en la túnica, sale de mi regazo de persona. Entendiendo que la bendición de Dios es abundante, desbordante, cuando nosotros damos y no esperamos nada más recibir. Dice la parte B del versículo 38, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Está escuchando eso? Así como usted siembra, así esa ley, así usted cosecha. Queremos tener amigos. Dice la Biblia, muéstrate amigo. Muéstrate amigo. Dale amor, ten compañerismo. No podemos tener posiciones en la iglesia cuando no ha terminado el culto y hasta se ve el humo donde sale, hermano, hay que apagarlo, que está en fuego. No. ¿Cómo quieres servir a otros? Los títulos, primero hay que ser humilde. Tener compañerismo, amar a las personas, porque aquí se trabaja con personas, no con números. Son ovejas del Señor. Desborda la abundancia, porque con la misma medida os volverán a medir. Ese es un principio de reciprocidad divina
Jesús está enseñando que los que forman como tratamos a los demás, especialmente en términos de generosidad y juicio, será la misma forma en que seremos tratados. Si somos generosos, si somos misericordiosos, recibiremos generosidad y misericordia en retorno de Dios. Como leímos en el proverbio la semana pasada, el que presta al pobre, Dios se lo paga. Si somos generosos, misericordiosos, Dios nos va a dar bendiciones espirituales. Jesús, luego de explicar los principios prácticos del amor del reino de Dios, o sea, práctico es, tenemos que ponerlo a prueba, tenemos que practicarlo, no es teoría. Ahora procede a enseñar sobre el peligro de confiar en líderes espirituales engañosos. Por tal motivo, Jesús procede a explicar 3 parábolas que advierten a los discípulos del reino que deben tomar en serio las enseñanzas de los maestros. Primero, nos da las 3 parábolas. ¿Cuál es la primera? Bueno, el ciego guiando a otro ciego. La segunda parábola es el discípulo y su maestro. Y la tercera parábola que da es la viga en el ojo. Veamos la primera parábola. Lucas 6:39. Y les decía una parábola. Es una ilustración, es un proverbio. Y en inglés es traducido, les contaré una historia. Y ahora vienen 2 preguntas retóricas. Sus respuestas, cuando digo retóricas, son lógicas. Son tan sencillas que tienen hasta un toque de humor por parte de Jesús. La primera se contesta con un no y la segunda con un sí. Dice, ¿acaso puede un ciego conducir a otro ciego? Lo lógico, no. No caerán ambos en el hoyo, como lo dice la King James, zanja, foso. Por supuesto que sí, son ciegos. Entonces, ¿cuál es la aplicación de esta parábola? Esta parábola ilustra que un líder sin visión espiritual no puede guiar abundantemente a otros y ambos terminarán en problemas, y ojalá fueran problemas terrenales, no, problemas eternos. Es tan peligroso la advertencia que el Señor hace en esta parábola, en este sermón, el gran sermón. Es tan peligrosa que caer en manos de un falso maestro que Jesús comentó en una ocasión contra los líderes religiosos de su tiempo en Mateo 23:15. Y unos piensan, Dios es amor muy dulce, pero vea cómo Él los trata. Para que se acuerde de eso cuando yo soy muy duro. No, dice, hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas. No, Él no les endulzó la pastilla. Hipócritas, porque corréis mar y tierra para ser un prosélito, que significa discípulo, que es Dios nos manda a ser discípulos, pero el diablo también hace sus discípulos. Dice, vas a recorrer mar y tierra para ser un prosélito, un discípulo, y una vez hecho, le hacéis, y abra los ojos, y si no ha prendido las luces, póngalas altas, hacéis 2 veces más el hijo del infierno que vosotros. O sea, hay gente que es doble hijo del infierno. ¿Cómo se llega a eso? ¿Qué quiso decir Mateo cuando expresa que alguien se hace 2 veces más, porque ya lo era, 2 veces más hijo del infierno que vosotros? Y esas son palabras de Cristo. Cuando Jesús dice que los prosélitos, los discípulos, se vuelven 2 veces más hijos del infierno que los fariseos, está señalando que los nuevos conversos, porque ellos también hacen sus discípulos, ellos también hacen que ellos también hablen en lenguas y caigan al piso, se den vuelta. Él también hace eso. Él también hace que hagan una caminata al año. Yo les enseño eso. Viva como le da la gana. Una vez al año, una Semana Santa, tranquilo, vas a ir al cielo, no te preocupes. Nada más te bautizo desde bebito y ya puedes vivir como tú quieras. Ellos recorren mar y tierra para hacerlos doblemente hijos del infierno. Cuando Jesús dice que son prosélitos, es que estos nuevos conversos de ellos, no de Cristo, adoptan no solo las enseñanzas erróneas de los fariseos, sino también su hipocresía y su legalismo. Jesús enfatiza que los fariseos, en su afán de convertir a otro a su interpretación de la fe,
terminan alejándolos aún más de la verdad, de la verdadera relación con Dios. Los nuevos conversos, al seguir el ejemplo de sus maestros, se vuelven incluso más fanáticos y rígidos en sus prácticas, que los coloca en una posición espiritual más peligrosa. Y esta parábola es una advertencia no para seguir líderes ciegos. Por ese mismo motivo Jesús enseña la siguiente parábola, ya que los discípulos deben elegir cuidadosamente a su maestro. Esta segunda parábola es una advertencia sobre la elección. ¿De quién seguiremos? Los discípulos deben ver claramente hacia dónde se dirigen. También los discípulos que van a ser líderes no deben ser ciegos. Solo cuando estén plenamente capacitados y se hayan asemejado a su maestro, podrán ejercer el liderazgo. Veámoslo en la segunda parábola, el discípulo y su maestro. Dice Lucas 6:40, el discípulo, también llamado el alumno, el estudiante, el que se inscribe en la universidad de Dios, dice, no es superior, estamos en versículo 20, no es superior, es decir, no está por encima, no es más importante o sabio que su maestro. Mas todo el que fuere perfeccionado, o mejor dicho, todo aquel que haya recibido una formación completa, en griego, será como su maestro. Por favor, observe la palabra perfeccionado. Les indico que es un verbo en tiempo perfecto. Pastor, ¿cómo se come eso? Bueno, el verbo perfeccionado en este contexto implica que es un proceso continuo de crecimiento y desarrollo espiritual. No significa que alcanza una perfección sin errores, sino más bien que esa persona llega a un nivel de madurez y competencia en el que el discípulo ahora sí refleja las cualidades y enseñanzas de su maestro. En la cultura hebrea, la perfección se entendía como alcanzar la madurez completa en un ámbito específico. En este caso, un conocimiento completo de la ley. No es un neófito, ha crecido, ha avanzado, ha sido probado, que conoce, tiene el corazón del maestro, el maestro ve a través de los ojos de ese alumno, porque ha entendido lo que significa la escritura. Por lo tanto, Jesús está enseñando que un discípulo, a través de un proceso de aprendizaje constante y dedicación, pueden llegar a ser como su maestro en términos de sabiduría y comportamiento. Este proceso de perfeccionamiento es esencialmente un llamado a la humildad, a la perseverancia y al compromiso con el crecimiento espiritual. Y pregunto, ¿cuál es la aplicación de esta segunda parábola? Que los discípulos no deben. Y el día de mañana, si Dios me moviera a otro lugar o en su soberanía decidiera otra cosa, los discípulos no deben aceptar maestros inadecuados, porque se verán afectados por las limitaciones del maestro. Si eligen a un maestro que no les enseña a amar a sus enemigos y a evitar juzgar, se quedarán en la ceguera y no crecerán y hasta se perderán. En la tercera parábola, la viga en el ojo, dice el versículo 41, ¿por qué miras? ¿Por qué ves la paja, la astilla, el trozo de aserrín que está en el ojo de tu hermano, de tu prójimo? Y como dice la NTL, otro creyente, y no echas de ver, de notar la viga, el perlin, el tablón, el tronco. Y como dice la versión 60, que está hablando de la gran viga principal que sostiene las otras vigas del tejado o el suelo de una casa o edificio, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿Cuál es el objetivo de esta pregunta retórica? ¿Por qué miran la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo?
¿Por qué hace esa pregunta el Señor? La respuesta es, qué descaro. No deberías. Eso es lo que está diciendo el Señor. Qué descaro que estés viendo el pecado de otro, señalándolos, marcando aquel matrimonio, aquella familia y cómo está la tuya. ¿Quién es la cabeza de su casa, usted o ella? No juzgue. No juzgue. Los hijos, ¿cómo están sus hijos? Fieles en el Señor. No, qué descaro. No deberías. Es lo que está diciendo. Dice el versículo 42. ¿O cómo puedes decir, ojo el epíteto, hermano, y 2 veces, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo, hipócrita? Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Lo primero que quiero comentar es que esta observación se la hace a alguien que se llama hermano. Hermano. La viga representa los pecados significativos. Recuerdo de niño, tuve muy poco a mi mamá, pero las pocas enseñanzas que me dio no se me olvidaron. Me las dejó penas. Recuerdo que un día yo hablando mal de mi hermano, con mis amigos del barrio. Él jugaba en un equipo, yo estaba en otro, y dice, no, hombre, mi hermano es como malísimo. Jugador más malo, no se preocupen por él, ni lo marquen, pongan un cono, malísimo. Yo hablando mal, y me escucha mi mamá. Y venga para acá, gordito, me voy ahí. Y me dice una frase que hasta el día de hoy no se me olvida. Perro que come perro es mal perro. Tome, papá, y me viene para adentro. Y nunca más volvió a hablarme de mi hermano. Nunca más, solo una vez que me reprimió, me castigó y nunca más. La viga representa los pecados significativos que uno tiene. Esa es la viga. Mientras que la paja simboliza los errores menores de los demás. Y en esta tercera parábola Jesús llama a los seguidores a ser conscientes de sus propias imperfecciones y a trabajar en ellas antes de intentar corregir a otros. Es un triste patrón que se repite a lo largo de la historia. Cuanto más defectos tiene una persona legalista, más se esfuerza en señalar los defectos de los demás, tratando de ocultar la gravedad de su propia situación. Es una persona legalista, tiene pecados ocultos. Y él está observando quién falla en lo mínimo, y le entro por allá. Lo mínimo, ese es un legalista. No debemos ser un hipócrita religioso. Decía Charles Spurgeon, el predicador bautista, que el sermón principal de tu vida lo predique tu conducta. John MacArthur, hablando de esto, de la hipocresía. La hipocresía es la más mortal de todas las enfermedades espirituales, porque engaña al hombre acerca de su verdadera condición. La aplicación principal de la parábola de la viga y el ojo, porque hay gente que está fijándose en la astilla del hermano y tiene un semejante perlín metido ahí. No. La aplicación principal es que para los heraldos del reino, la integridad y la sinceridad son 2 hermanos que no pueden faltarnos en la vida espiritual. No nos pueden faltar en la familia. Hasta ahora hemos explorado uno de los 2 principios que los heraldos del reino deben mostrar en sus relaciones con los demás, que es evitar el juicio hipócrita. Versículos 37 y 42. Ahora pasemos al segundo principio, que es observar el huerto de nuestro corazón. ¿Por qué este título? Este título utiliza la metáfora del árbol y sus frutos para ilustrar cómo nuestras acciones reflejan nuestro verdadero carácter. Los simples ejercicios en la iglesia muestran qué hay en mi corazón. Por ejemplo, un ejercicio fácil, tal vez no lo han visto, tal vez los refrigerios. Cuando se le toca hacer un refrigerio cada 7, 8, 9 meses, usted puede escoger el camino. Le compro el pan barato, que usted sabe, se come 2, le da diabetes. ¿Qué parece? ¿Qué me importa? Una hora más lo dejo ahí, se llena de hormigas, no importa. Yo puedo hacer eso. O yo puedo tomar un tiempo de amor, mostrarle a mis hermanos y darles algo especial.
Eso es simple muestra de qué hay aquí. Simple ejercicio. Eso es un ejercicio espiritual cada vez que tenemos refrigerio. Es simplemente cuánto tiempo yo tengo para el hermano, el prójimo. Primero que nada, quiero aclarar que para nuestra versión en español, la versión de 60, falta una palabra que sí está en el griego original y es al principio del versículo y es yab, que significa ¿por qué? Es decir, sería Lucas 6:43, ¿por qué no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto? Y pastor, ¿qué importancia hay que esté el por qué al inicio entonces del versículo? Jesús lo que está dando a entender es que primero quita la viga de tu propio ojo, porque es un defecto o prueba grave que muestra que no estás dando un buen fruto. Es un defecto grave que demuestra que estás espiritualmente enfermo. En esta metáfora que representa la fruta, representa la forma en que una persona se expresa, incluyendo su vida, su conducta, su actitud moral, sus obras, sus palabras. Por eso la siguiente afirmación, versículo 45, de la abundancia del corazón habla la boca. Eso indica que nuestro discurso, nuestra enseñanza, lo que hablas, es lo que tú tienes aquí. ¿En qué se diferencia? Porque usted vio el texto, que hay un árbol bueno y árboles malos. Cada árbol será conocido por sus frutos. Dice Mateo 12:33, o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. O sea, hay dos árboles aquí. Aquí en la iglesia hay dos árboles. Allá afuera también hay dos árboles. Ambas variedades de árboles hay. O mejor dicho, ambas variedad de personas. Pueden parecerse buenos simplemente como árboles, pero el fruto que producen mostrará lo que realmente valen. ¿Cuál es la clave? La naturaleza del árbol. ¿Qué tipo de naturaleza soy? La naturaleza del árbol produce el fruto que corresponde a su naturaleza. Dice Proverbios 12:12. Codicia al impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. Este versículo espectacular contrasta las acciones y deseos de los impíos con los justos. Hay dos grupos. La red de los malvados se refiere a los métodos y artimañas que los malvados usan para obtener lo que desean. ¿Lo han visto? ¿Lo han vivido? Yo lo he vivido. Ahora, mientras que la raíz de lo justo significa la fuente de vida y acciones que producen buenos frutos. En otras palabras, la naturaleza interna de una persona, su raíz, determina el fruto que produce. Los justos, al tener una raíz buena, firme, producen frutos buenos y valiosos. Y por cierto, pronto vamos a hablar sobre la casa fundada en la roca, que es lo que sigue. ¿Qué familia aguanta cuando llegan las pruebas? Ese concepto se alinea con la idea de que la naturaleza del árbol produce el árbol que corresponde a su naturaleza, Así como un árbol bueno produce buenos frutos, una persona justa con una buena raíz produce acciones y resultados positivos. La diferencia entre árboles, entre personas, nuevamente entre árboles, es claro. Por un lado están los árboles buenos, sanos. Por otro lado están los hombres y mujeres, o mejor dicho, los árboles podridos, enfermos, pobres y infectados. Así es como le llaman los agricultores a los árboles. Usted lo puede ver muy bien, se acerca un experto, este árbol está enfermo y pronto va a caer. Lo vemos en la iglesia. Hay árboles que crecen bien y los que no crecen bien. Dice el versículo 44, porque cada árbol, recuerde que no vamos a dar cuentas a Dios en manada, uno por uno, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos. Espinos es una planta espinosa. Entonces, no se cosechan higos de una planta espinosa,
ni de las zarzas, que es matorral, se vendimian uvas, es decir, de las zarzas o del matorral no se va a cosechar uvas. Jesús está utilizando esta imagen para ilustrar que así como no se puede cosechar uvas de una zarza, una planta espinosa que no produce buenos frutos, tampoco se puede esperar buenas acciones o palabras de una persona cuyo corazón está lleno de maldad. Jesús está diciendo que la verdadera naturaleza de una persona revela a través de sus acciones y palabras. Y entonces el árbol se conoce por sus frutos. El árbol no se conoce por sus palabras, sino por sus frutos. Si el corazón de una persona es bueno, producirá buenas acciones y palabras. Si es malo, producirá lo contrario. Dice el versículo 45, el hombre bueno, un buen hombre, dice una traducción. Otra traducción dice, una buena persona, del buen tesoro. ¿Qué es el buen tesoro? El tesoro es un almacén en griego. Y ojo aquí que dice buen. Esto es importante, importantísimo. Lo que está poniendo Lucas así, ahí es un buen tesoro, porque se refiere a la calidad de lo que se guarda y no el lugar donde se guarda. Ese es el punto del iceberg. Todos aquí tenemos un lugar donde guardamos todo en el corazón. Pero lo que nos diferencia es la calidad de lo que se guarda. ¿Buen tesoro o mal tesoro? Del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca del mal tesoro de su corazón. O sea, la maldad que guardan sus corazones, el almacén de su maldad, saca lo malo. El corazón se refiere al ser interior que cada uno tiene, del cual proceden actitudes y valores, porque del corazón, porque de la abundancia, lo que está lleno su corazón, del corazón habla, produce la boca. Por supuesto, la boca revela los pensamientos de la mente. Y nos preguntamos, ¿qué se relaciona este versículo con lo anterior? Bueno, similar a un árbol bueno, a un hombre bueno que produce el bien, y similar a un árbol malo, un hombre malo produce el mal. Y la figura de árboles y frutos se aplica a las personas, pero se cambia ligeramente hacia la figura que produce todo. Dios, como viene y una vez pone el escenario final. ¿Cuál es? El almacén del corazón. Ese es. Este versículo le pone todas las luces, alumbra la plataforma, da un principio general a todo lo que se ha enseñado con anterioridad, desde el principio de la prédica, desde el principio del capítulo 6. ¿Cuál es el principio de $1.000.000 que va desde el versículo 37 hasta el versículo 45? ¿Qué es lo que Dios quiere que se fijen? ¿Quiénes son los que actúan bien? ¿Quiénes son los que perdonan? ¿Quiénes son los que odian? ¿Quiénes son los enemigos? ¿Quiénes son los que tienen bocas sucias? ¿Quiénes son los negativos? Hay una diferencia entre todos. Es que Dios quiere que se fijen cuál es su naturaleza interna. Una persona se refleja en sus acciones y palabras. Lucas 6:45, como una pastilla, encapsula la enseñanza de que la verdadera naturaleza de una persona se revela a través de sus palabras y acciones. Y esto es un reflejo directo de lo que hay en el corazón. Dices que hiciste una oración de fe, pero tus frutos que gritan. Que llenaste una hoja de salvación, pero tus frutos que dicen. Que pasaste al frente y te bautizaste, pero tus frutos que dicen. Termino con la frase de Calvino. La fe solo justifica, pero la fe que justifica nunca está sola. Nunca está sola. ¿Cuál es tu naturaleza? Hoy hemos visto dos principios de los heraldos del reino. Número 1, juicio hipócrita. Vimos el huerto, jardín de su corazón, analícelo.
Y tengo otras preguntas para ti. ¿Cómo estoy juzgando a los demás? ¿Puedo hacerlo? ¿Estoy limpio yo primero para hacerlo? ¿Estoy practicando el perdón? ¿Cómo estoy dando a los demás? ¿Los sobros? ¿Pan con hormigas? ¿Lo que me sobra? Es que eso es un ejercicio, pero es la verdad. ¿Estoy consciente de mis propias faltas? ¿Cómo se revela mi corazón a través de mis palabras y acciones? ¿Qué muestran ellos? ¿Muestran un heraldo del reino? ¿Muestran un hipócrita? ¿O presentan un hombre y mujer de Dios? Por favor, incline su cabeza. Señor, hoy hemos visto la ceguera del juicio eterno, el árbol y sus frutos. Hoy hemos aprendido que los creyentes debemos seguir el carácter de Dios, mostrando un comportamiento generoso, perdonador hacia los demás, como Dios tú lo has mostrado. Nos has enseñado que eres misericordioso y justo. Ayúdanos a no levantar la mano con nadie si primero no vemos mi vida. A no juzgar el corazón de otros cuando yo tengo que ver el huerto que yo estoy cultivando. Es que no, aquí todos tenemos un almacén. La diferencia es que voy acumulando día con día. Un violador acumuló por años pornografía para llegar a ser un violador. Lo que yo acumule, eso va a salir. Yo necesito acumular buenas cosas. Y lo único que es limpio, verdadero, es tu palabra. Ayúdame a arreglar lo que tengo que arreglar, a no salir de estas puertas sin perdonar a los que me han ofendido y pedirles perdón también a los que yo he hablado mal. Gracias a Dios porque no estamos ciegos y caminamos hacia la verdad. La verdad en muchas ocasiones es dura, pero es necesaria. Ayúdanos a salir de este lugar haciendo frutos dignos de arrepentimiento, siendo verdaderos imagen y semejanza de Dios. Que cuando lleguemos a nuestro barrio, me vean a mí como un estandarte. Aquí hay pueblo de Dios y vivimos como el pueblo de Dios. Aunque los demás no lo vivan, aquí vive un hombre y una mujer del pueblo de Dios. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, dejo estas cosas y las decisiones. Amén y amén.